idea esta de que si el romanticismo, como habíamos visto, nace en oposición a las ideas de la Ilustración y como una reacción contra el neoclasicismo, contra el racionalismo ilustrado, contra las ideas que se habían entronizado con la Revolución Francesa, ¿cómo puede ser que una de las obras más conocidas y más notable del romanticismo sea justamente esta obra que habíamos visto de Delacroix, de La libertad guiando al pueblo, que es una obra en honor a la Revolución Francesa? Bueno, y esto es fácil de explicar si uno entiende el problema que se produce dentro del romanticismo. O sea, podemos entender al romanticismo como un problema. ¿Por qué? Porque como todo movimiento moderno y posmoderno, entraña grandes contradicciones. Entonces, si bien su origen es, hola Jackie, su origen tiene que ver con esta reacción contra el formalismo racionalista, contra este pensamiento tan estructurado y que solo mira y solo da importancia a la razón y desconoce otras dimensiones del hombre y de la sociedad, porque esto mismo que hace con el hombre hace con las sociedades. Pretende organizar racionalmente la sociedad, cuando en las sociedades hay otros elementos como las costumbres, como las pasiones, como los sentimientos, que son desatendidos por el racionalismo y por el pensamiento ilustrado. Entonces, si bien eso está presente, al mismo tiempo se da como superpuesto, como mezclado con las ideas contrarias, con lo mismo que quiere contradecir. Y entonces vamos a encontrar, a mi juicio, creo que la mejor explicación es la que da el profesor Alberto Caturelli en la historia de la filosofía en la Argentina, cuando al hablar del romanticismo lo hace en el marco de un capítulo que lleva por título Ruptura con la tradición, progresismo iluminista e historicismo romántico. Y lo que va a señalar en este capítulo el doctor Caturelli es que curiosamente el movimiento romántico es un movimiento sumamente complejo, porque hay dos clases de romanticismo. Dice, hay un romanticismo que recupera el pasado, como habíamos mencionado en la época anterior, que recupera toda la época considerada por el clasicismo y por el Renacimiento como una época oscura, como una época que era mejor olvidar, o sea, el Renacimiento. Es un movimiento que recupera otros aspectos del hombre por fuera de lo exclusivamente racional, y entonces, por ejemplo, entre sus caracteres va a estar la exaltación de lo religioso, el primado de la intuición y el sentimiento, la adhesión a la realidad concreta, el sentido de lo trágico, alto precio, dice, a la vez de lo aristocrático y lo popular, contra el liberalismo burgués, ¿sí?, que desconocía o más bien despreciaba lo popular, y también despreciaba lo aristocrático. Lo aristocrático lo despreciaba por envidia y lo popular por considerarlo demasiado bajo para su poder económico. Y afirmación de la vida interior.
Por tanto, no se trata solo de una corriente literaria o artística, sino de una postura totalizadora ante lo real, ¿sí? Es una posición ante la vida, es una cosmovisión. Pero, por otra parte, el romanticismo también tiene otra tendencia. Hay un romanticismo que asume ciertos postulados de la Ilustración. En verdad, dice, es un romanticismo que termina por negarse a sí mismo. Yo me atrevería a llamarlo pseudo-romanticismo, porque son contrarios a su naturaleza el materialismo craso, el progresismo empirista y el racionalismo abstracto. Dentro del romanticismo como si fuera una vertiente, claro, algunos pensadores, claro, digamos, una parte del romanticismo toma este cariz. Y dice Caturelli, yo en realidad lo llamaría pseudo-romanticismo, porque al principio algunas características del romanticismo, pero las más importantes no las tiene, entonces termina negándose a sí mismo, termina negando. La cultura va a tomar, digamos, un artista plástico va a tomar no sé cómo se llama, pero por ahí las características propias estéticas, pero no adhiere al principio, Exacto, y entonces, bueno, nosotros habíamos quedado la clase pasada con la incógnita esta acerca de la obra de Delacroix, y bueno, no es una incógnita entonces. ¿Por qué? Porque él, con principios estéticos propios del romanticismo, lo que hace es una exaltación de la Revolución Francesa. Si uno compara las obras, si querés, Vivi, ponete el primer video. Si uno compara las obras, por ejemplo, románticas con las del neoclasicismo, por ejemplo, el pintor David, que es el que pinta todas los acontecimientos de Napoleón, de la coronación de Napoleón y demás, bueno, uno advierte las diferencias estéticas desde el punto de vista de la estética. Fíjense, lo vamos a dejar que vaya corriendo. La música también es romántica, o sea, el video está hecho con imágenes y música propia del romanticismo. Fíjense que una de las características que se advierte tanto en la imagen como en la música, a diferencia del racionalismo, y que lo comentamos la otra vez, ¿cuál es? El otro era como más reglado y acá como más explosivo. Exacto, como más inesperado. O sea, por momento viene así, mire, va bajando y de golpe, exacto, más pasional, eso es. Justamente porque una de las características del romanticismo es descubrir que el hombre no es solo racio, el hombre es pasión, y no solo el hombre, sino también en los pueblos. Por eso es que el que pudo leer algo del material en general que habíamos dado, habrán visto ustedes que el romanticismo va a aparecer ligado a los movimientos nacionalistas. ¿Por qué? Porque se va a descubrir en los pueblos el ethos y el pathos propio de cada pueblo. Hay ciertas características, ¿sí?, que constituyen la esencia del alma de cada pueblo. Esto de hablar del alma nacional es una expresión absolutamente romántica. Hay ciertas características del sentimiento y de la efusividad y del modo de expresión que son propias de un pueblo, y ciertas características de la esencia del pensamiento, de los caracteres propios que también son distintivas entre un pueblo y otro. Entonces, tanto la música como la pintura van a tratar de reflejar estas características, y por eso vamos a ver estas pasiones. Les recuerdo
lo que habíamos leído la otra vez, tampoco es solo sentimiento, porque no es el sentimiento superficial que se queda. ¿Se acuerdan? Leíamos lo de Rilke la otra vez, que decía que cómo le... Claro, y cómo le repugnaba a la gente que escupe, dice, sus sentimientos como si vomitara sangre. Y bueno, también hacíamos mención a esto de la importancia que tuvo en la época la tuberculosis, y por eso esa imagen de escupir sangre, digamos, era una imagen también muy propia de la época. Fíjense ustedes cómo cada autor además tiene su estilo, y cuando uno mira, por ejemplo, tanto en la música como en las artes visuales, se advierten ciertas características que son comunes a todo el movimiento romántico, pero también hay características nacionales, ¿sí? Hay ciertos temas que son más propios de una nación que de otra. Por ahí tienen que ver con el clima, tienen que ver con el paisaje, tienen que ver con ciertas valores propios de cada pueblo. Hay temas, por ejemplo, de la mitología, sí. Exacto, y no solo el nuestro, el de la mayoría de las naciones. Fíjense que, por ejemplo, hay dos naciones europeas que no se habían constituido como Estado-nación al fin de la Edad Media, cuando se constituye España, Francia, Portugal, Inglaterra, que son Italia y Alemania. ¿Por qué justamente estas dos naciones no se habían constituido? O sea, no eran naciones, no se habían constituido como Estado-nación liberal, como se van a constituir los demás. Porque en estos dos lugares había sido muy fuerte todavía hasta el siglo XIX el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, ante la disolución práctica, en teoría todavía seguía existiendo el Sacro Imperio, pero en la práctica ya ha dejado de existir. Ante la disolución práctica del Sacro Imperio, lo que toman fuerza son entidades menores a una nación o a una patria. Algo similar a lo que en la antigüedad habían sido las poleis griegas, ¿sí? Una ciudad-estado prácticamente. Pensemos en Italia, Venecia, Florencia, cada uno se constituye en un reino, en un ducado, en un principado. Y a ver, ahí pasate al siguiente. Y si no me acuerdo si es el siguiente. No, este se ha puesto solo. Y nueva relación. Claro. En las imágenes anteriores me faltó decir que no, déjalo. Pausa en ese y te lo... No, lo que me faltó decirle era cuando, igual esto después se lo envío, este material, para que ustedes lo tengan disponible, pero que en este video en general, el video hace hincapié en el romanticismo como una época de transición, y eso era lo que quería relacionar con esto que estábamos viendo de Caturelli. Es por eso que va a haber dos tendencias opuestas dentro del mismo movimiento, justamente porque es un movimiento de transición. Entonces se produce esta incertidumbre, y dentro del mismo movimiento va a admitirse tendencias diametralmente opuestas, si se quiere, ¿sí? Y me parece que tanto la música como la imagen hacen hincapié en esta idea de la transición. Y bueno, lo que estábamos diciendo de estos dos actuales países, Italia y Alemania, justamente van a lograr su unidad en el siglo XIX en torno al romanticismo.
Por ejemplo, en Alemania va a ser muy fuerte toda la recuperación que en la historia romántica, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos mencionado que el romanticismo histórico alemán va a ser sumamente importante y va a recuperar los 1000 años de historia que habían quedado prácticamente en el olvido, sobre todo en influencia de la Reforma Protestante. Como la Reforma Protestante entra con tanta fuerza en Alemania, rompe con todo el pasado medieval, que era un pasado católico, ¿sí? Entonces, lo que hace la escuela romántica alemana es recuperar esos 1000 años de historia, y no importa que Alemania hoy sea protestante, esos 1000 años de historia son de historia cristiana, entonces recupera esos 1000 años de historia cristiana como parte de la historia alemana. Y en torno a la historia y la literatura es que se va a constituir la nacionalidad alemana. En el caso de Italia, donde eran muy fuertes los dialectos que se hablaban en las distintas regiones, va a ser gracias a la literatura que va a imponer un lenguaje literario, el italiano, ¿sí? Que no era el lenguaje que se hablaba, así como Dante había tenido a fines de la Edad Media, comienzo del Renacimiento, la osadía de escribir por primera vez en lengua toscana, que va a ser el origen del italiano moderno, cuando la literatura culta se escribía en latín. Bueno, después de eso se había empezado a escribir cada uno en su dialecto, de su región. Y justamente estos pequeños reinos, pequeños principados, pequeños ducados, habían fortalecido esas diferencias entre los dialectos. Entonces, cuando el romanticismo recupera una lengua, el italiano, como lengua que une a todos los pueblos de la península itálica, y ahí sí la religión católica también como vínculo de unidad de todos estos pequeños reinos, principados y demás, se empieza a gestar con el movimiento romántico la unidad italiana. Lo curioso es que después quien va a terminar de consagrar la unidad italiana va a ser Vittorio Emanuele, que va a ser un masón, o sea que no va a ser justamente la religión católica la que va a formar la Italia moderna, pero él se va a valer de ese sentimiento de unidad que se había generado en torno a una lengua común en la literatura y a una religión común y a una liturgia común. Hay otro caso también para la misma época, que es el caso de Rusia. El caso de Rusia había existido como reino medieval. En algún tiempo se había perdido la unidad por lo enorme que es este gran reino, un reino tan extenso en el espacio, ¿no es cierto? Y allí va a ser muy importante el movimiento romántico, va a basar el sentimiento nacionalista especialmente en la religión cristiana ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa rusa va a ser el vínculo de unidad, porque también ahí va a haber pueblos con diversos orígenes étnicos, con diversos dialectos, con distintos formas de expresión, incluso formas de ser, pero todos unidos en torno a la religión ortodoxa rusa. Entonces fíjense ustedes cómo el romanticismo va buscando determinados elementos que vinculan a la nación en torno a ciertas características comunes y afines. La vez pasada habíamos hecho referencia a esta obra de Friedrich y el mar muy fuerte, y lo mismo en Turner. Turner es inglés,
Entonces, lógico, estaba rodeado la vida de los ingleses de la vida marítima. Y la bruma, la luz, es el pintor de la luz, le dicen a Turner, porque ciertamente da muchísima importancia a la luz, y así como habíamos hecho relaciones hacia atrás, podemos hacer relaciones hacia adelante. Así como habíamos vinculado hacia atrás con el barroco, que reacciona contra el Renacimiento, bueno, vemos por ejemplo en Turner un claro prototipo, un antecesor del impresionismo, con esta importancia que el impresionismo va a dar a la luz, va a dar a los reflejos de la luz en el agua, por ejemplo. También mucha importancia al agua, también a esto que decía Caturelli como característica del romanticismo, a la vida cotidiana, pero también cuántas pinturas, ustedes verán que, pasad que sigue por favor, que aparecen, que nos retratan escenas bucólicas del campo, de ámbitos. Este creo que era el que vos habías puesto. Sí. Ese tiene especialmente, bueno, no van a poder escucharme a mí y leer al mismo tiempo, pero especialmente va haciendo un desarrollo histórico de la música, de la evolución de la música, y lo va acompañando con imágenes también del romanticismo. Fíjense algo que resalta ahí, y que me acuerdo, Pilar, no sé si vos, tal vez Daniela, estaba cuando una vez que hicimos una jornada sobre, así más o menos interdisciplinaria, sobre el siglo XIII, fue aquella. Entonces vimos el siglo XIII en la filosofía, en las letras, en la historia, en la música, en el arte. Me acuerdo que el padre John de Arza, que se ha dedicado mucho sobre todo a la investigación de la música, que fue el que habló de la música del siglo XIII, explicaba, y me gustó mucho la imagen, dice: la música es como pasa con el rayo. Cuando hay una tormenta uno ve primero el rayo y después se oye el trueno. Bueno, acá pasa lo mismo. Primero observamos el romanticismo en las artes visuales, en la literatura, y después llega la música. Es como que siempre la música, probablemente porque sea el más abstracto de todas las artes, es como que siempre va un poquito después. ¿Sí? De hace uno, exacto, habría que pensar que en el arte, no sé, hippie, pop, hay las referencias. La música tiene como una maduración diferente a la pintura, una expresión que Claro, y eso, bueno, el padre ahí explicaba, por ejemplo, en el caso del siglo XIII, los cambios que se dan del gregoriano a la polifonía, que es el gran cambio en el siglo XIII. Claro, llevan un montón, un trabajo muy grande, dice, a veces eran obras enteras para decir una palabra, para decir amén, y era toda una obra que lo único que decía era amén, ¿sí? Y había todo un estudio de la música, de lo que se quería expresar y de cómo se quería expresar en torno a una palabra. Bueno, en eso se parece a la música actual. ¿No tiene una palabra? En una nota se dice... Se dice todo. Vieron que se repite la misma palabra. No, pero es tremendo, porque por ejemplo el tema de la cumbia, que en la escuela no se lo considera ni estilo musical. Sí. La cumbia es ¿Sí? más un fenómeno social que Sí, estilo, no es sí, música. sí. Sí, es que no es música, claro. Que bueno, es lo que pasa a veces también. Yo no sé. Y es como cuando uno corrige y no sabe ni palabras. Lo que estás leyendo, Dios mío. ¿Querés que te lo corran? Lo bajé un poquito. No sé si le da calor. Yo porque me da muy en la espalda. Ahí está, ahí lo moví un poquito, porque capaz que ustedes se mueren de calor. Si hubiésemos venido ayer, Tremendo. hoy está pasando.
Hoy está. Bueno, entonces, volvemos a estas características del romanticismo y esta yuxtaposición que, como dice Caturelli, se da en esta especie de pseudo romanticismo. Fíjense, yo les he repartido acá varios libros de distintos autores y en la bibliografía tenían ustedes unos esquemitas de la literatura hispanoamericana y de la literatura argentina. No sé dónde lo dejé. Lo tenía acá. Fíjense que en algunos casos, bueno, ya lo habíamos conversado la otra vez, hay algunos autores que empiezan en el romanticismo y terminan en el realismo, porque tiene también sus contactos. Por ejemplo, esta cualidad de volverse hacia la naturaleza, hacia las cosas que verdaderamente suceden. Por ejemplo, una de las vertientes del romanticismo, por ahí me parece que tienen, es Larra y los artículos de costumbres. Y de los artículos de costumbres al realismo, que lo que hace es plasmar en una novela aquellas costumbres que Larra está poniendo, claro, describiendo, poniendo en valor o poniendo en conocimiento, hay un acercamiento. O criticando. Claro, una ironía. Claro, entonces hay puntos de contacto. Bueno, tenemos en la primera mitad del siglo XIX, en el marco mundial, Goethe como uno de los iniciadores, ¿no es cierto?, con el Fausto, Walter Scott, Ivanhoe, Víctor Hugo, especialmente con Hernani, que es una obra anterior a esta, Los Miserables, que es la obra más conocida. Pero por ejemplo, Los Miserables, no sé, las literatas que son especialistas, no sé hasta qué punto se podría considerar del romanticismo o más ya llegando al realismo, ¿no es cierto? Justamente porque pinta con tanta crudeza esas consecuencias de la revolución industrial. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho que hay una crítica no solo a la revolución francesa, sino también a la revolución industrial? Lo mismo, vos seguramente lo vas a aludir por la relación política, ¿no? Pero con Echeverría y Almatadero. Exacto. De la cautiva, donde hay una cantidad de elementos románticos bellísimos. Claro. Ya vamos a tratar de ir focalizando, llegando hasta nuestra tierra. El realismo crudísimo y terrible del Matadero. Claro. Bueno, fíjense ahí en uno de los cuadros que tienen la comparación hecha, justamente es la misma época, la de, por ejemplo, Ivanhoe, Hernani de Víctor Hugo y Beethoven. ¿Sí? Un dato que da también el cuadro al que me estoy refiriendo es uno de los cuadros que está en la bibliografía. Igual ahora que tengo los mails por ahí es más fácil que se los mande por mail. También aparece contemporáneamente la fotografía, y esto también va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a perder, por ejemplo, en el caso de las artes visuales, va a perder importancia, no va a perder importancia, sino que va a cobrar otro sentido el retrato. ¿Por qué? Porque para retratar ahora no hace falta llamar a un pintor. O sea, si lo que yo quiero es que me muestren tal como soy, bueno, llamo a un fotógrafo que me saque una foto. Y entonces el retrato que hace el pintor, ¿qué es? Y tiene otras cosas que la fotografía no tiene. ¿Por qué? Porque el pintor trata, como decía Rilke, de buscar en lo profundo, de buscar la expresión del alma de la persona que tiene delante y no solo su rostro o su imagen externa. ¿Sí? Exacto.
Hay una posterior, pero bueno, ya hemos dicho las relaciones que tiene, hay una anécdota que dice que está Van Gogh pintando un árbol al aire libre, como acostumbraban los impresionistas, cosa que la primera introducción de salir al aire libre a pintar la hacen los románticos. Está pintando al aire libre un árbol y se acerca un campesino y le dice: ¿para qué está pintando ese árbol si el árbol está ahí? Y entonces Van Gogh le dice: no, es que yo no estoy pintando el árbol que está ahí, el que yo estoy pintando es el árbol que está aquí, en el lienzo, es otro árbol. En realidad el árbol que está allí es una inspiración para el artista. Fíjense que lo mismo va a ser el romanticismo en todas sus vertientes, literaria, musical, artística, plástica o histórica, con la antigüedad. La antigüedad, que había sido tan valorizada por el Renacimiento y por el neoclasicismo, no va a ser ignorada por el romanticismo, pero se la va a considerar de otro modo. Ya no es la antigüedad el modelo máximo de belleza al que hay que tratar de ajustarse, sino que la antigüedad es inspiración. Entonces, lo que hace el romanticismo con la antigüedad se parece mucho más a la mímesis que de la antigüedad, que a su vez hacía de las tradiciones orales, de los mitos, que una imitación en el sentido en el que nosotros usamos la palabra. El Renacimiento o el neoclasicismo sí tienen esa idea de mirar a la antigüedad grecolatina como con la intención de imitar. Obviamente siempre se terminan creando formas nuevas, pero tienen ese afán de imitación, mientras que el romanticismo mira a la antigüedad con afán de inspiración y entonces la recrea, hace otra cosa. Fíjense también en este cuadro, otro dato interesante es que contemporáneo a esto que acabamos de mencionar, Scott, Víctor Hugo, Beethoven, es la independencia de América, ¿sí? A veces uno, como ve las cosas así como compartimentos estancos, le cuesta hacer estas relaciones. O sea, mientras esto se estaba produciendo en Europa, se produce la independencia de América. Y como decíamos recién, es lógico, el romanticismo, con esta idea de exaltación de las naciones, de lo propio, tenía que ver con esto, al igual que tuvo que ver con la conformación como Estado-nación de Italia o de Alemania. Un poquito después, pero todavía en la primera mitad del siglo XIX, tenemos también, y acá ya nos vamos más a la cuestión política, la obra de Tocqueville, La democracia en América, donde él hace una caracterización de la democracia americana y trata de buscar en ese sistema político el vínculo de unidad y como el principio básico de la nacionalidad norteamericana, ¿sí? Aunque le hace críticas también a la democracia. No es un libro que haga todas loas a la democracia, es un libro que hace críticas y hace también loas a la democracia, pero que considera la democracia como el vínculo de unidad de la nación estadounidense.
en la época de Hegel, en la época en que Morse inventa el telégrafo, con lo cual también se achica el mundo y las comunicaciones de una nación a otra van a ser mucho más rápidas. Es la época de Stendhal, que está por ahí, rojo y negro. La Cartuja de Parma es una de las obras más características del romanticismo del autor, y Espronceda, que también está por ahí, español, El Diablo Mundo, Zorrilla con Don Juan Tenorio, Fernán Caballero con La Gaviota. Si nos centramos ya más específicamente en la literatura, bueno, a nivel europeo, mundial, tenemos la fenomenología del espíritu de Hegel, el Fausto de Goethe, que hemos mencionado, toda la obra poética de Lord Byron en Inglaterra. En Italia, los cantos de Leopardi, que va a tener mucho que ver con la unidad, esto que decíamos antes del idioma. Las meditaciones de Lamartine, bueno, Ivanhoe, que ya hemos nombrado, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Algunos consideran Los Tres Mosqueteros, por ejemplo, ya dentro de la época siguiente del realismo. Las Flores del Mal de Baudelaire, La Guerra y la Paz de Tolstoy, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, las rimas de Becker, que están por ahí en varios lugares. De esa época. Sí. Los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que también algunos autores consideran realismo. Ahí tienen algunos. Marianela, Trafalgar, está 2 o 3 veces. Trafalgar es una obra preciosa que se la recomiendo muchísimo, tanto a la gente de letras como a la gente de historia. En el caso de la historia, porque la batalla de Trafalgar fue realmente decisiva. Si nosotros pensamos que España prácticamente pierde la conexión con América después de su derrota en Trafalgar. La batalla de Trafalgar es en 1805. Acá en el Río de la Plata, cuando vengan las invasiones inglesas, 1806, 1807, ¿por qué España no nos va a poder auxiliar? Porque no tenía flota. ¿Cómo hace para sostener un imperio de ultramar sin flota? La flota quedó destruida en la batalla de Trafalgar. Entonces significa el principio del fin del imperio español. ¿Sí? Esta batalla es realmente el principio del fin. Y como toda novela romántica, tiene unas descripciones de la vida en el mar, descripciones de los personajes. Aparece entre otros el sordo de Trafalgar, que es nuestro último virrey, el virrey Cisneros. Él era artillero en el buque Santísima Trinidad y aparece en la novela de Pérez Galdós cómo queda justamente sordo al final de la batalla claro, porque el artillero está al lado del cañón. Imagínense lo que eran los cañones de esa época. Así que esos son alumnitos míos. Adiós, no mire así de reojo a las profesoras. Bueno, en América tenemos El Último de los Mohicanos de Cooper en Estados Unidos, El Matadero, La Cautiva de Esteban Echeverría, que como decía recién Norma, algunos consideran La Cautiva como obra romántica y El Matadero como obra realista. El Facundo de Sarmiento, El Cuervo de Edgar Allan Poe, Moby Dick de Melville, de José Mármol, Amalia, La Cabaña del Tío Tom de Stone, la obra poética de Walt Whitman, Las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, María de Jorge Isaacs,
el Martín Fierro, José Hernández. Bueno, en el caso de nuestro país vamos a ver cómo la gauchesca va a tener su vínculo, su relación, incluso su origen en el romanticismo, por esta valorización de las costumbres propias, de las tradiciones, del folclore. Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, Juvenilia, por ahí había otro de Mark Twain, no me acuerdo qué había. Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer. Tabaré, de Zorrilla de San Martín. Prosas profanas de Rubén Darío. Fíjense que Rubén Darío, la mayor parte de la crítica ya lo ubica en el modernismo. Sin embargo, en su origen es cierto que también el modernismo pasa igual que lo que hemos dicho de las vanguardias en la pintura. Las vanguardias tienen como una cierta superposición con el romanticismo hasta que empiezan a tomar su propio camino. Bueno, lo mismo pasa con el modernismo. Tiene algunos puntos de contacto y después ya se va separando. Una pregunta. Sí. Para vos, Sí. en lo del romanticismo, ¿después pasa al impresionismo y del impresionismo al realismo? ¿O el impresionismo está dentro del realismo? No sé si querés contestar vos. Claro, lo que pasa es que el tema es que así como en la historia nosotros vemos la aceleración del cambio histórico, lo mismo va a pasar en el arte. Dios mediante, si mi hija me trae de regreso de Malargüe, la próxima clase vamos a traer la línea de tiempo donde se puede ver cómo, así como si ustedes lo piensan, las edades históricas, y bueno, advertirán, la edad antigua dura 35 siglos, la edad media 10, la edad moderna 3, la contemporánea 2, y se va achicando. Pero cuando uno mira los movimientos artísticos, tanto en la pintura como la arquitectura y la escultura, o en la música, el cambio también se va acelerando. Y entonces, por ejemplo, las vanguardias, tanto en literatura como en la pintura, por ejemplo, casi que se superponen. Son, a veces tienen, claro, depende del país, y a veces se dan casi superpuestas y el mismo autor pasa por distintas etapas. Tiene a lo mejor 5, 6, 10 años en su vida que hace una cosa y después hace otra. Se da ¿Sí? inclusive en las ideas políticas. Claro, en el Livorno. exacto, exacto. Y otra cosa es que lo que sucede en Europa siempre para América es mucho más después, ¿no? Claro, se va retrasando, igual que la música. Que empieza en Europa, Claro. que empieza en Alemania, llega a América. Claro, y claro. hay Bueno, pero ahí vamos a hacer una salvedad cuando lleguemos acá al caso de nuestro país. Porque hay un romanticismo que no está estudiado suficientemente, que es el romanticismo tradicional. El que está estudiado es el que, siguiendo a Caturelli, podríamos denominar pseudo-romanticismo, que superpone formas estéticas propias del romanticismo con ideas políticas, filosóficas de la Ilustración. Ese es el que está canonizado como romanticismo. Esteban Echeverría, Gutiérrez, qué sé yo, Mármol, ¿qué otro? Sastre, Pairó. Bueno, pero hay otro romanticismo tradicionalista, espontáneo, dicen algunos autores, que no está estudiado. O sea que ahí hay un vacío desde la literatura, que es estudiar con mayor profundidad esa otra vertiente del positivismo, del romanticismo. Y no es casual que no haya sido estudiado. ¿Por qué? Porque tanto en la historia como en la crítica literaria lo que triunfó fue el liberalismo positivista. Entonces los críticos y los historiadores que escribieron sobre esta época eran liberales. Entonces, ¿qué hicieron? Y exaltar a aquellos autores que coincidían con sus ideas.
pero nosotros vamos a ver que están los mismos valores estéticos en otros autores que no han sido estudiados, que son desconocidos y que tienen ideas afines a la tradición, contrarias al liberalismo. Pasa lo mismo con la historia argentina y la supresión de Rosas. Exacto, 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 exacto. Uy, yo más vale que me apure, si no, no, porque justamente eso quería mostrarles un... Bueno, en otro de los cuadros tienen en el panorama, en el campo literario, separado por géneros, la lírica, la narrativa, la lírica postromántica y las características de cada uno de estos, la prosa, el costumbrismo, la novela histórica, la novela social, el teatro, el drama, la comedia. Hablando del teatro, el que no haya ido, mañana se pone en escena nuevamente, dirigido por la profesora Pilar Álvarez, de nuevo la adaptación de Moratín de El médico a palos, de Molière. Por eso, la obra de Molière, pero la adaptación es de Moratín, que es un autor de fines del romanticismo español, algunos lo consideran ya del realismo. Pero hay quienes lo consideran dentro del romanticismo, y que en qué punto, sobre todo en que entronca con la crítica de costumbres, usa el teatro para hacer la crítica de costumbres, así como Larra usaba el artículo periodístico para la crítica de costumbres. Entonces no es casual la obra que elige de Molière para traducirla y presentarla en España y adaptarla obviamente al contexto y al pensamiento español, ¿sí? Una amiga francesa le dijo a Pilar que la disculpara, pero que no puede ir a ver porque ella no puede ver Molière en español. Y claro, cuando yo vi la obra digo, no, claro, encima yo no he leído la de Molière, pero seguro que hay cosas que le ha cambiado, porque hay cosas que son españolísimas. Entonces, los franceses son picarescos. Claro, sí, hay cosas que las ha cambiado totalmente. Pero bueno, ahí en el tono satírico y en la crítica social, sin duda se vincula con el artículo de costumbre. En el Teatro Excelsior. Independencia 200, al lado del asilo de las Mercedes, ahí, mañana a las 21. La recomendación es que vayan, porque es divertidísima y se van a divertir mucho. Muy divertida. Yo esta vez ni siquiera la había leído, porque las veces anteriores ella por ahí me pide asesoramiento, que la lea para elegir la obra. Esta vez me ha agarrado tan ocupada este año que ni la había leído. Ay, qué graciosa, es buenísima. Con tantos problemas que uno tiene a esta altura del año, está buenísimo reírse un rato. Bueno, a ella le gusta la tragedia, pero lo va a tener que hacer en otra época del año, más a comienzo de año, no a fin de año. Cuando uno está con todos los problemas que se te vienen encima, no vas a preferirle la comedia. Así que la tragedia hacer la mitad de año, cuando estemos en invierno, que llama a llorar un poco. Bueno, hay que adecuarse al paisaje, como decían los... bueno, no me puedo demorar demasiado más en lo que dice Caturelli, pero realmente vale la pena. Dice, ese romanticismo tradicionalista acá en la Argentina exalta lo local nacional contra el universalismo abstracto. Fíjense ustedes que el canonizado como romanticismo en la literatura argentina es un romanticismo que niega la historia. Y nosotros pensemos la importancia que tiene la historia dentro del romanticismo. Toda la pintura, la música, la literatura. Hay una pintura histórica del romanticismo, hay una literatura histórica del romanticismo, la novela histórica del romanticismo. Digamos, la historia marca el movimiento romántico. Y resulta que los románticos nuestros
Para ellos la historia empezaba en 1810 y estaban escribiendo en 1830. No estaban escribiendo en 1880, estaban escribiendo en 1830. O sea que una historia de 20 años, ¿qué clase de historia es? Cuando los alemanes habían recuperado 1000 años de historia. ¿Sí? Este otro romanticismo tradicionalista, dice Caturelli, es el que está presente en los caudillos argentinos, cuya mayoría estaba compuesta por señores, a la vez aristócratas y populares, ¿sí? Porque eran familias de abolengo, familias que tenían riqueza, pero al mismo tiempo eran populares. La mayoría de ellos fueron gobernadores elegidos por los pueblos de las provincias. No hubiesen tenido el seguimiento que tuvieron. Claro, y dice, fíjense, esto es muy interesante, Caturelli, dice, no necesitaban pensar, ni menos imaginar el país, como hacían los pseudo-románticos, el país que querían, porque antes de pensarlo ya estaban identificados con su naturaleza y tradición. Claro. Ellos no querían un país distinto del que tenían. Entonces ellos estaban identificados con este país y eso era lo que querían concretar en hechos. De ahí que el federalismo haya sido el vehículo espontáneo del auténtico romanticismo. Es obvio, por lo tanto, que es erróneo atribuir a Echeverría y al grupo del Salón Literario la introducción del romanticismo en el Río de la Plata, salvo, quizá, y tengo mis serias dudas, el meramente literario, o sea, meramente estético. ¿Qué pasa? Dice que, por ejemplo, Echeverría y demás, dicen, no superaron el ideologismo recibido de sus profesores, en adoración de todo cuanto llegaba de París. Las doctrinas filosóficas les llegaban de segunda o tercera mano, acentuándose así cada vez más la separación de las fuentes de la tradición cultural de la Argentina. Ese romanticismo, dice, no pasó del lagrimeo poético, vistiéndose y peinándose a lo Lamartine. Su historicismo, una posición incomprendida, de manera que todos retornaron a su realidad de hijos de la Ilustración, devotos del liberalismo, del racionalismo, como de lo universal sobre lo nacional, y despechados por la ninguna atención que Rosas le prestaba. En las últimas semanas de septiembre de 1838 comenzaron a dispersarse. Y ahí es cuando se van al exilio, y desde el exilio van a escribir en contra de Rosas, al punto que Sarmiento escribe, uno de los panfletos que escribe se llama Voltear a Rosas, ¿sí? O el dogma socialista de Echeverría y demás. Vivi, si querés pasar, hay unos que son dos videitos que son mira, donde dice romanticismo en Argentina. ¿Ese? Me parece que es el de la pintura. Es el de la música. El siguiente, por favor. Miren, es el romanticismo antirrosista. Es una escena de la película Juan Manuel de Rosas, donde están en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. La de Bebam, que Rosa es Bebam. Fíjense que la moda de lo romántico todavía seguía muy neoclásica, sobre todo en las mujeres. Bueno, y ahí se da esta discusión dentro mismo
de la generación del 37, de los románticos. Algunos que dicen tenemos que ir en contra de Rosa porque Rosa es el despotismo, y otros que dicen bueno, pero no podemos negar la popularidad que tiene. Y eso lo dicen todos los autores. Draghi Lucero, por ejemplo, cuando habla de los liberales unitarios acá en Mendoza, dice no puede negarse lo profundamente impopulares que eran y antipopulares. No solo que el pueblo no los quería a ellos, sino que ellos no lo querían al pueblo, miraban con asco. Así. Uno lee las cartas de Sarmiento, Mitre Sarmiento, después de Pavón. Sí. Es impresionante las cosas que dice, ¿sabes? Que del gaucho, del indio. Lo único que sirve es su sangre para abonar la tierra. Para abono de la tierra, sí, es una cosa cruel. El siguiente, si podés vivir, el que dice romanticismo rosista. Esta es otra escena de la misma película. Ese es Rosas. Ese es Rosas, y esa Encarnación Escurra. Bueno, y ahí es el electo gobernador, ¿no es cierto? Claro, el cuchillo, porque él estaba prohibido, él había prohibido en el reglamento de estancias que tenía, que era una ley que regía dentro de las estancias. Si quería ahora puedes poner el anterior, ese que decía romanticismo en Argentina, que hablaba de la música. Era así, yo hubiera sido rosista. Por lo lindo, si vos. Bueno, pero esa anécdota que se contaba y corría entre la gente mostraba que él era el primero en cumplir la ley, que él mismo había hecho y hacerla cumplir. Y como dice ahí en la película, si los patrones no cumplimos la ley, ¿por qué le vamos a hacer cumplir a los peones la ley? Y él, ¿por qué había prohibido portar cuchillo en domingo y día de fiesta? Porque los domingos y días de fiesta, como no se trabajaba, tomaban de más, y entonces cualquier pelea terminaba mal. Entonces ese día no se podía llevar cuchillo. De ese modo se evitaba que terminara, pero más de una piña no llegaba a mayores. En nuestra época sería no tener auto. Claro, no tener auto, porque el cuchillo es el auto. Exacto, exactamente. Bueno, fíjense que, no sé por dónde seguir porque ya casi que no alcanzo. Vamos a tratar de acercarnos a nuestra tierra y a ese romanticismo no explorado de nuestra tradición, pero vamos a empezar con uno de los autores canonizados como románticos, que es Vicente Fidel López, ¿sí? Así como Echeverría o Gutiérrez, Vicente Fidel López es un autor tenido por romántico. La novia del hereje es una de sus obras, La gran semana de mayo de 1810, que es una novela, que está ahí, y que lamentablemente ha sido tenida como fuente histórica cuando en realidad no lo es una novela histórica.
Bueno, va a tener un influjo muy grande sobre Vicente Fidel López, Walter Scott, el romántico inglés. Y bueno, López quería ser como Scott, quería ser una gran novela histórica. Y entonces, después de escribir aquella obra, La novia del hereje, vuelve a probar suerte con La loca de la guardia, que contrariamente a lo muy comentada que ha sido La novia del hereje, La loca de la guardia no ha sido muy poco comentada. Por ejemplo, Ricardo Rojas en la historia de la literatura argentina, se nos ha pasado, bájale, volví a poner el primero que tenía solo música. Ricardo Rojas, de La loca de la guardia, dice: la segunda de las obras publicadas, complicado relato urdido sobre el fondo de la acción del Paso de los Andes, la batalla de Chacabuco y la entrada de San Martín en Santiago. Y no dice mucho más. Piccirilli trae a colación una carta que Vicente Fidel López le escribe a Navarro Viola el 7 de diciembre de 1854 y que va a ser usada como prólogo de La novia del hereje, donde el propio López dice: no se crea usted que me olvido de la historia de la literatura, no cuenta sino un solo Walter Scott, y yo sé bien ahora que no soy yo quien está destinado a repetir a Cooper en la República Argentina, o sea, al relato del último de los mohicanos. Bueno, en este libro donde se resalta esta obra de Vicente Fidel López, La loca de la guardia, que es del amor y de la guerra de Enrique Díaz Araujo, nos cuenta la historia real a la que se refiere el libro La loca de la guardia, que es la historia de la vida de Mariano Necochea, uno de los jefes del ejército sanmartiniano. Nos cuenta la historia de Vicente Fidel López y nos cuenta la historia de la obra La loca de la guardia. Es un libro parecido en la manera como está escrito a La política de Fierro, que es el libro donde habla de Martín Fierro y José Hernández, que a mi juicio uno de los libros más lindos, o por lo menos a mí, lo que más me gusta de Díaz Araujo. Esta obra también es muy interesante, muy valiosa, y bueno, no quiero arruinarles el final, pero no importa, les cuento un poquito para que les dé ganas de leerlo. Lo que demuestra Enrique Díaz Araujo es que la realidad superó a la ficción, porque según la ficción de Vicente Fidel López, Mariano Necochea es rescatado del campo de batalla de la batalla de Junín, una de las últimas, la penúltima batalla de la guerra de la independencia, con 11 heridas mortales. O sea, lo habían dejado tirado creyendo que estaba muerto, y es llevado por una india a su casa, donde succionándole con la boca las heridas, le saca el pus y de esa manera le salva la vida. Eso en el libro. En la realidad, la que hace eso no es una india, sino Pepita Morgado, una de las Pepitas, que tiene como 3 Pepitas, que le gustaba ese nombre, enamoradas de él, que bueno, en algún momento fue un amor prohibido porque ambos estaban casados. El general San Martín llega a dar orden, porque para colmo la Pepita Morgado estaba casada con el jefe realista, entonces le da orden a un cura realista al que le perdona la vida a cambio de que se asegure de que Pepita ni aparezca por donde estaba Mariano Necochea, con tal de mantener la unidad de cada uno de sus respectivos matrimonios. Bueno, pero la vida va a querer que finalmente Pepita sigue al ejército
muere la esposa de Mariano Necochea, muere el esposo de Pepita y bueno, finalmente, después de salvarle la vida, al final de su vida logran casarse. Sí, pudieron, bueno, no, es toda una historia, le digo, fantástica. Bueno, pero les cuento que no solo, y acá ya vamos terminando, no solo tenemos ejemplo, tomamos este ejemplo, que es un ejemplo poco conocido a nivel nacional, digamos. Pero nosotros también tenemos nuestra literatura federal, ese romanticismo espontáneo del cual hablan los autores, que por ejemplo en el caso de Mendoza se vio plasmado en gran medida en los textos de un periódico que fue único prácticamente para la época, era como una revista más bien que un periódico, salía mensualmente, tenía como 40 páginas, que se llamó La Ilustración Argentina y que fue escrito por Bernardo Irigoyen y Juan Llerena. Juan Llerena era puntano, Bernardo Irigoyen era bonaerense, y ustedes dirán, ¿y qué vinieron a hacer acá? Bueno, había habido un problema, o sea, no un problema, sino que el gobernador de Mendoza, Pedro Molina, se había entendido directamente con el presidente de Chile, y esto era contrario al acuerdo que habían hecho las provincias, de que a pesar de que no existía un gobierno nacional, se iba a nombrar a uno como encargado de las relaciones exteriores para que representara al país como una sola unidad, y ese era el gobernador de Buenos Aires, en este caso Rosas. Entonces Rosas le reclama a Pedro Molina que no tiene que entenderse por sí solo, está bien que está cerca de Chile y demás, pero que si cada provincia hiciera lo mismo, entonces desaparecería la posibilidad de la unión nacional como todos esperaban. Bueno, y por ese motivo manda una legación, digamos, del encargo de las relaciones exteriores a Mendoza. Entonces Bernardo Irigoyen y Juan Llerena vienen como delegados del encargado de relaciones exteriores en Mendoza para resolver los problemas con Chile en nombre de Rosas directamente desde Mendoza. Viven varios años aquí, en el caso de Bernardo Irigoyen se casa con la mendocina, Carmen Olascuaga, entonces eso también los afinca más, y bueno, mientras viven acá, escriben este periódico, que además se dedica mucho a rebatir las ideas de que desde Chile publicaba Sarmiento los periódicos chilenos. Y por ejemplo, para terminar, les quiero leer nada más una cosita, la próxima leemos alguna cosita más. Fíjense, por ejemplo, este artículo, hay como una sección del periódico que se llama La Revista del Mes, que vendría a ser como si fuera la parte social del periódico. Entonces hay un personaje que se llama Farniente, que sin duda viene de la expresión italiana la dolce far niente, darse la dulce vida, que es un tipo que se ve que se dedica a ir de casa en casa viendo todas las fiestas y todas las reuniones y demás, y bueno, contando por dónde pasea la gente, y bueno, si tal señorita se ha puesto de novia con tal caballero, que se claro, sí. Bueno, y entonces cuenta en un artículo sobre los festejos que se han hecho para el 25 de mayo. Y ahí en esa narración de los festejos hace una descripción de las costumbres nacionales. Por ejemplo, habla de las jineteadas y de las corridas de sortija que se han hecho para celebrar el 25 de mayo. Y escribe: en estos casos, el traje europeo, sobre frío y ridículo, es, no se puede más, impropio. En estos casos no hay como el chiripá, pero un chiripá ancho y flotante, color cólera y amor,
que se agita el viento y comunica una graciosa movilidad a la persona. La chaqueta paisana, corta, como lo veíamos vestido de rosa, ¿no? La chaqueta paisana, corta, cómoda y agraciada. El apero nacional, con su carona de toro negro y su sobrepellón bordado de blanco por las blancas manos de una querida. Fíjense ustedes si eso no es escritura romántica, ¿sí? Hay una descripción de las costumbres nacionales, una valoración de lo propio, pero además hay una descripción hecha en términos que no solo describen exteriormente las cosas, sino que evocan ciertas cuestiones que tienen que ver con el sentimiento, esto del bordado hecho por la querida, aquello del el clima apropiado para el festejo, para el vestuario, para Y lo inapropiado de lo otro. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que hacía también que los caudillos federales fueran populares, porque vestían de la misma manera que la gente, no vestían a la usanza europea, ¿sí? Entonces la gente se sentía representada, identificada por ellos. Bueno, acá ponemos punto final y la clase próxima nos vamos a dedicar más específicamente al romanticismo aquí en Argentina y sobre todo acá en Cuyo, ¿sí? Que ha sido el tema de mi tesis, que bueno, yo he podido publicar la primera parte de la tesis en este libro, donde he estudiado el caso de Cuyo a través del periodismo cuyano. El periodismo cuyano nació en 1820 y yo lo he estudiado hasta 1852. Entonces justamente yo acá veo, desde el punto de vista del estilo, el paso del neoclasicismo al romanticismo. En los primeros periódicos tengo claros ejemplos de escritura neoclásica, y en los últimos, bueno, no solo los últimos, ya bastante, desde 1827, 28 ya tenemos escritura romántica. Consigna para trabajo de evaluación: tomar dos obras de distintos lenguajes expresivos, puede ser una pintura, un poema, una pintura y un fragmento, un texto histórico, una obra musical y una obra pictórica, escultórica, arquitectónica, ¿sí? Tomar dos obras diferentes y hacer un pequeño análisis propio, tratando de encontrar alguna de estas características en esas dos obras, o sea, de poder establecer alguna vinculación entre las dos. Algo breve, media página, una página. Tomen algunos de los textos de las características y bueno, tratar de buscar, claro, vincularlas. Ajá. Como, a pesar de que tengan lenguajes diferentes, sin embargo, puedo encontrar la expresión del sentimiento, o la expresión, la búsqueda de la interioridad, o la representación del paisaje cotidiano, o las costumbres típicas, así en dos lenguajes. ¿Sí? Exacto. Muy brevemente, encontrar en esas dos obras, con la expresión de uno, lo que sería característico del romanticismo. ¿Cuál? Disparos de tinta. Bueno, ¿cómo? Y si pueden traerla ya lista sería lo ideal, así no quedamos con tarea para que ya después viene la Navidad y las vacaciones. Y la semana que viene por la mañana, ¿no? No, la semana que viene igual. Claro, no sé por qué pensé que... No, porque en la mañana siempre está el tiempo, si ustedes quieren y pueden venir a leer. Esta bibliografía que está acá está toda junta ahí, así que si alguien necesita alguno, si son socios se lo pueden llevar. Si no son socios, ¿cuál? No, es mío, te lo puedo prestar si querés.
para después, porque ahora no va a tener tiempo, así que para la semana que viene las vacaciones. Bueno. Bueno. Esto que la anotan las chicas.